Bueno, es un placer para mí participar en este cuarto Simposio Nacional de Danza que organizan en forma conjunta la Municipalidad de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y la Academia Nacional de Folclore. En esta oportunidad me reúno con ustedes para conversar acerca de los alcances y la implementación de la Ley 27.535, que fuera sancionada en el 2019, que refiere al derecho a recibir educación sobre folclore. Básicamente, esta norma jurídica fue muy propiciada, digamos, por la Academia Nacional de Folclore. El proyecto lo elaboró la senadora Magdalena Odarda, de la provincia de Río Negro, y en esta medida jurídica fue sancionada en el 2019 se establece la obligatoriedad por parte del Estado de garantizar la enseñanza o el recibir educación en términos de folclore en todos los niveles del sistema educativo nacional. Básicamente significa incorporar al folclore en todo este sistema. Pero esto no es un trabajo automático, sino que requiere, y así lo establece en el artículo 2 de la misma medida jurídica, el hecho de que deben ser elaborados esos conocimientos del folclore que se van a enseñar dentro del sistema educativo en términos de contenidos curriculares en las distintas áreas que comprende el diseño curricular y en la secuencia progresiva en que está desarrollado el sistema o la malla curricular, tanto del nivel inicial, primario y secundario. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay una medida legal que establece para todo el sistema educativo nacional la incorporación de estos contenidos curriculares, de estos contenidos de folclore como contenidos curriculares en el diseño curricular de todo el sistema. Esto no es una operación automática, no se trata de tomar el conocimiento de folclore y hacer un inventario de lo que hay que incorporar al sistema educativo, sino que requiere de una serie de, digamos, de pasos técnicos en los cuales se produce un proceso de transposición de contenidos del saber folclórico sobre el folclore en términos, digamos, de los objetivos y los fines de la educación según la ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación. Básicamente, uno de los enfoques claves o de los propósitos claves es, sobre todo para el sistema, en el marco del sistema educativo, sobre todo desarrollar de alguna manera la apreciación, la comprensión, el respeto dentro de la sociedad compleja en la cual vivimos en términos de nuestras relaciones con distintos sujetos sociales colectivos con los cuales interactuamos constantemente. Es decir, el reconocimiento de que dentro de la sociedad hay otros distintos a nosotros, que estos otros interactúan y que han sido producto de toda una formación histórico, social y política, y que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana y que en esas relaciones conformamos, digamos, en la actualidad la sociedad argentina, y que en esta sociedad aparecerían una pluralidad de identidades grupales en juego cuando estamos interactuando, y que nosotros participamos en la sociedad a partir de distintas identidades de género, identidades etarias, identidades religiosas, identidades de clase, identidades culturales, y una de ellas también que da cuenta, es el folclore, que da cuenta de otra clase de identidad que se suma a todas estas identidades que he mencionado. Entonces, nosotros participamos en un juego de interacción, por lo cual nuestra sociedad es una sociedad plural, donde hay muchos otros en juego, en interacciones, con distintos tipos y escalas de relaciones. Y de acuerdo a la ley nacional, en su artículo 11, inciso D,
uno de los propósitos que tiene la Ley Nacional de Educación es fortalecer la identidad nacional, pero esta identidad nacional está considerada, conceptualizada en términos del respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales. Y acá el folclore puede aportar mucho, porque está refiriendo, el folclore siempre alude a un tipo de identidad cultural, social particular. Y sobre todo también en esta dimensión de las particularidades locales. El folclore está vinculado también a la conformación de grupos en sus ámbitos de actuación particulares y tiene una espacialización local muy importante para luego pensar en esta sociedad diversa, con distintos tipos de tramas, de distintas identidades y de interacciones dentro de esas, entre esas identidades, recuperar, digamos, que el alumno recupere esta visión, la reconozca, la identifique y además que pueda trabajar y actuar dentro de esta sociedad caracterizada con diversidades culturales, dentro de las cuales el folclore da cuenta de las diversidades locales, culturales locales, y también conforma esa trama de la identidad nacional. Y por ello el folclore se inscribe, hay que escribirlo dentro de esos objetivos que fija la ley. Si a principios del siglo XX, dentro del sistema educativo nacional, el folclore era pensado en términos, dentro del sistema educativo, en términos de la finalidad que tenía la educación de esa época, de que era construir la identidad nacional, pensando, de acuerdo al modelo de la época, en una identidad nacional homogénea para todos los miembros de la nación, donde había que erradicar, asimilar a aquellos que eran diferentes, y que este proyecto de homogenización de principios del siglo 20, digamos, era pensado de acuerdo al modelo de nación que se tenía en esa época, que era una nación, una lengua, una cultura, y en la cual el folclore daba testimonio de esta unificación expresada en nuestro país a través del caso del criollismo, el gaucho y su mundo. Dentro de esta, digamos, estos modelos, de estos propósitos que tenía la educación en el principio del siglo XX, se han transformado con el correr de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se han producido en el mundo. Por lo tanto, en este momento estamos en un panorama y en un propósito dentro de la ley educativa, que es el reconocimiento de esa diversidad cultural de la sociedad nuestra. Y el folclore contribuye y puede dar respuesta a la problemática de cuáles son estas diversidades que están en juego, cómo se interaccionan, qué diferencias tienen, cuáles son los niveles de complementación, pero también de conflicto que se presentan entre estos grupos, porque el folclore da cuenta de la identidad cultural y social de un grupo que mayormente tienen incorporado a los propios educandos del sistema escolar, desde su hogar, desde su comunidad inmediata. Además, da cuenta de concepciones del mundo, muchas veces el folclore, que difieren de aquellas que son las académicas o las que proceden de la cultura oficial y que diferencian de discursos que han tratado de homogeneizar y además de dominar el planteo de la cultura dentro de la nación. Y a través de sus procesos de tradicionalización, el folclore, de los lenguajes específicos que utiliza, da cuenta de un mundo distinto a otros posibles que se dan en la sociedad y que están en juego y que se comunican entre sí. Por otro lado, el folclore también tiene una contribución muy importante para entender los lenguajes específicos y los valores específicos con los cuales se trama la comunicación dentro de la comunidad con la sociedad mayor. El desarrollo de estos contenidos de folclore para su inscripción en el diseño curricular de la nación está incluida dentro de lo que es la ley que se ha sancionado sobre el folclore en el artículo 2, por el cual el Ministerio de Educación
tiene que dar las pautas de incorporación de los contenidos curriculares de folclore. Es decir, no es que uno elabora una lista de acuerdo a lo que sabe acerca de los elementos del folclore que hay que incorporar dentro del diseño curricular, sino que se requieren adaptar esos contenidos que nosotros sabemos acerca del folclore en términos de cuáles van a ser las pautas de incorporación de los contenidos en los distintos niveles del ciclo educativo. Ahora, para que estos contenidos, además, en otro nivel de desarrollo de este trabajo que estamos mencionando, estos contenidos curriculares de folclore, una vez que están inscriptos dentro del diseño curricular, tienen que alcanzar un nivel nacional, es decir, que tienen que ser aprobados por todas las provincias para que su aplicación se realice. Y para ello deben convertirse en NAPs. ¿Qué quiere decir esto de los NAPs? Que es una abreviatura que quiere decir núcleos de aprendizaje prioritarios. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son aquellos contenidos de conocimientos, habilidades, valores que deben ser comunes a todos los niños y jóvenes, enseñados a todos los niños y jóvenes de todo el sistema educativo, o sea, de gestión privada, de gestión pública, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Estos NAP, se entiende por NAP estos contenidos, estos saberes centrales, que se consideran que son centrales, que son claves, que son relevantes respecto de ciertas temáticas, de ciertas problemáticas, que, digamos, nos permiten comprender parte de nuestra realidad, que son significativos, que tienen que ver con la experiencia de vida de los sujetos, tienen que ver, digamos, que tienen un valor respecto de la formación de esa persona. Entonces, estos saberes que son considerados como básicos, centrales, relevantes, significativos, son importantes para que el sujeto pueda desarrollar, digamos, su subjetividad en términos individuales, pero también su subjetividad en las subjetividades colectivas, y el sujeto pueda adquirir, digamos, ciertas habilidades cognitivas, expresivas, sociales, para poder interactuar dentro de la sociedad, comprender el mundo, comprender las transformaciones del mundo y ser parte él también de las transformaciones del mundo, ser agente de esas transformaciones del mundo. Entonces, estos núcleos de aprendizaje prioritario que tienen que ser, son contenidos curriculares que en el caso serán del folclore, tendrán que ser examinados por el Consejo Federal de Educación, en el que está integrado por todos los ministros de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el Ministerio de Educación de la Nación. Y en conjunto, digamos, ellos deciden cuáles son estos núcleos de aprendizaje básicos, principales, prioritarios, que van a tener en común todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y de que van a recibir los educandos de estos sistemas educativos. Los núcleos de aprendizaje básico vienen siendo elaborados por el Consejo Federal de Educación desde el 2004 al 2011. Es una tarea muy intensa, muy compleja, porque tiene que ser un acuerdo, tiene que haber un consenso, y los contenidos curriculares referidos al folclore tienen que ser aprobados por estas instancias y ser transformados en núcleos de aprendizaje prioritarios. Para esto, los propios especialistas en folclore tendrán que dar las pautas respecto de por qué corresponderían ser núcleos de aprendizaje relevantes, significativos, prioritarios, claves. Es decir, explicar, bueno, qué capacidades cognitivas, expresivas, sociales pueden aportar al sujeto en términos individuales y en términos de la colectividad, para comprender este mundo de transformación y ser un agente de transformación. Y además darle herramientas también para su desarrollo
personal, profesional, laboral futuro. Entonces, una vez que estos contenidos específicos del folclore adquieran el carácter de curriculares, y para ello se requiere todo un proceso de incorporación. Para que el folclore se convierta en contenidos curriculares que luego puedan devenir en núcleos de aprendizaje prioritarios, requiere inicialmente que esos materiales de folclore sean, digamos, distribuidos en términos de dos órdenes que hay que hacer. Por un lado, es en términos de asignar o inscribir en cada una de las áreas que comprende el currículum los contenidos de folclore. Así, de esta manera tendremos que discriminar qué contenidos van al área social, al área de lenguas, a la educación artística, tecnología, al área de ciencias sociales o las que fuera, o de lengua. Esa red de contenidos que atraviesa transversalmente las distintas áreas, luego debe ser ordenada según otro criterio. Ese otro criterio es una red, una secuencia progresiva. Los contenidos van a ser organizados en una secuencia progresiva por niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario inclusivo. O sea, tenemos una distribución horizontal en áreas y después una distribución vertical, temporal, que tiene que ver con la secuencia, los sucesivos contenidos que serán abordados. Ahora, ¿qué otra cosa requiere, digamos, para desarrollarse estos contenidos curriculares? Básicamente, que deben tomarse en cuenta el saber científico. La ley explícitamente dice que debe aplicar las mejores explicaciones del saber científico en determinado momento y contexto dados. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener que tomar en consideración para definir esos contenidos lo que la ciencia del folclore dice hoy en la actualidad, las actuales perspectivas y las mejores explicaciones del saber, esas explicaciones que pueden dar cuenta de los contenidos en función de estas pautas que nos da el Ministerio de Educación de la Nación respecto de cómo se convierten en contenidos curriculares en el campo de la educación. Entonces, hay que tomar la bibliografía, hay que tomar las investigaciones que se están realizando en esta última mitad del siglo XX y del siglo XXI y principio del siglo XXI, no referirnos a aportes históricos importantes, pero que han demostrado que la plausibilidad de esas explicaciones hoy no encuentran, digamos, ni un cotejo empírico o presentan elementos que han sido revisados teóricamente por presentar poca capacidad explicativa o ser meramente descriptivos sin explicar qué significado tienen describen comportamientos folclóricos, pero no los explican en términos de las problemáticas contemporáneas. Entonces, eso significa revisar visiones de que veían al folclore como algo del pasado, como una supervivencia, como algo anacrónico en el presente, como algo que está fuera de la modernidad, ¿no? Entonces, para desarrollar estos contenidos curriculares, vamos a tener que tomar en cuenta también qué es lo que dice, cómo caracteriza hoy la ciencia cuando refiere a todas esas prácticas regulares, tradicionales, que quienes las realizan las reconocen como propias, como representativas, sienten que los aglutinan, que ellos son los responsables de todo un proceso de tradicionalización de esas prácticas sensibles, digamos, a las transformaciones que se producen en su entorno y en la sociedad global, y donde los sujetos se sienten representados y sobre los que ellos tienen un control sobre la producción de ese folclore. Entonces, cuando alcancemos eso, podríamos decir que
estaremos en condiciones de poder dar cuenta de qué habilidades, capacidades en lo cognitivo, en lo expresivo, en lo social puede dar cuenta el folclore. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de los pastores andinos, de los crianceros de Neuquén y de Malargüe, bueno, toda esa cultura tradicional, ese modo de trabajar el sujeto con el medio ambiente a través de esa actividad productiva que es la del pastoreo, que es la de la crianza de chivos en el caso del sur, en el cual lo que vamos a ver que esa práctica productiva, social, económica, cultural, ha contribuido constantemente a sostener la biodiversidad del entorno donde ellos se mueven. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo hay una continuidad entre la actividad social, económica y cultural y el entorno, el medio ambiente, la naturaleza. No hay una separación. Y cómo ha contribuido a sostener. Cómo el folclore muchas veces da una visión del mundo distinta respecto a las establecidas académicamente o a las establecidas de acuerdo a distintos conocimientos profesionales o especializados, como puede ser la concepción de la naturaleza. Nosotros separamos sociedad, cultura y naturaleza, así nos han enseñado a pensar. Sin embargo, en muchas otras comunidades de carácter folclórico, la visión que tienen de la naturaleza es una visión de continuidad, donde no hay una separación entre cultura, sociedad y naturaleza, sino que forman una totalidad de interacciones, de una trama en la cual no hay un pensamiento a la manera occidental de que la naturaleza es algo externo al sujeto y donde yo extraigo de la naturaleza recursos y adopto una actitud de dominación sobre la naturaleza pensando que tengo el control sobre esos recursos a través de la tecnología que dispongo. Esta visión es completamente distinta de muchos de los pueblos, como pueden ser los pastores andinos, en los cuales la visión entre las relaciones entre el hombre y la naturaleza es una totalidad continua, no hay una escisión, ni hay un pensamiento de la naturaleza como un recurso a explotar. En el campo, por ejemplo, pensando en el campo del folclore vinculado a las danzas, nosotros hemos encontrado que a lo largo de todo el desarrollo de la enseñanza del folclore y la educación, quizás el área que más se mantuvo a través del tiempo fue el área del folclore en el área artística. Ha habido valiosísimas contribuciones respecto de lo que se llama todo este campo artístico de la danza que se inspira en el folclore, ¿no es cierto? Y ha hecho unas valiosas contribuciones en términos de abordajes, de experiencias, de performance, de una serie de contribuciones que han incrementado el conocimiento del lenguaje artístico de la danza, del campo, de la aplicación o el análisis de folclores del campo artístico. Pero digamos, también esta noción merece una reflexión en términos, sí, para las comunidades productoras de las manifestaciones folclóricas. Esto se consideraría danza, dado que muchos de estos movimientos corporales están más vinculados a rituales que al concepto de danza occidental respecto de la importancia de la artificialidad del lenguaje, de la estética del lenguaje, esa sistematización que se hace sobre el lenguaje artístico de la danza. Es ese interés por el lenguaje artístico de la danza valioso, significativo, relevante, tiene que ver con un campo de desarrollo que es el campo artístico de la danza referida al folclore. Otra cuestión es cómo el folclore tiene un rico panorama
de lo que son los movimientos corporales que se aplican en distintas situaciones. Un movimiento corporal respecto del trabajo, por ejemplo, de desempeño de determinada actividad, o un movimiento corporal que tiene que ver con una promesa hecha un santo. Es decir, lo que muchas veces nosotros interpretamos como danza sería clasificable como una danza en el sentido de los propios grupos, o tendríamos que pensar que la danza ellos la refieren a lo mejor a otros aspectos, como puede ser una danza que han tomado de otro medio y pasan para recrearse, ¿no? Tenemos que también considerar la posibilidad de mantener con claridad la reflexión en términos de cuál es el campo artístico del folclore, sea en la danza, en la música, sea en lo que podría ser el arte que se inspira en la artesanía, por ejemplo. Es decir, por un lado ver ese desarrollo del campo artístico que toma como referencia al folclore en sus distintas expresiones. Y otra cuestión es cómo desde las propias comunidades se clasifican o se categorizan, o cuáles son las epistemes que maneja ese grupo respecto de cómo ordena o piensa que es esa expresión, y qué equivalencia, si es que tuviera, qué equivalencia de la danza que nosotros llamamos nativa, danza tradicional o danza folclórica, tiene que ver con la conceptualización que hace el grupo respecto de esa corporalidad, de esos movimientos. Por otro lado están las propias características de los movimientos y las corporalidades que refieren a formas expresivas diferenciales muchas veces a las que están dadas por la sistematización académica, que es lo que estas visiones a lo mejor no responden a otros criterios, ¿no? Otro de los elementos también muy vinculados con uno de los problemas de la danza, digamos, es que a partir más o menos de la década del 40 hay un gran esfuerzo dentro del Consejo Nacional de Educación, sobre todo en la Comisión de Folclore, por lograr una sistematización de la danza y lograr sobre todo establecer modelos para danzas, es decir, lo que se llama una estandarización de las danzas llamadas folclóricas, ¿no? Y esto ha traído un problema bastante significativo, porque el estandarizar la danza también ha contribuido a canonizar esos modelos que se han vuelto en muchos casos para muchos como que no se puede criticar o no se puede pensar en otras alternativas, porque esos son los modelos establecidos, válidos, únicos, auténticos y verdaderos. Y esos fueron procesos de selección que se hicieron sobre el folclore. Digamos, en los procesos de enseñanza en el pasado del folclore se han hecho intervenciones sobre el folclore. ¿Cuáles han sido esas intervenciones? Selección de qué cosas utilizar del folclore. Sobre esas selecciones, además, depuraciones de los contenidos de este folclore. En muchos casos se aducía porque, bueno, eran procaces o podían tener valores que herían la moralidad. En otros casos porque había tal diversidad que entonces habría que simplificar y hacer uno que contuviera, digamos, que fuera una síntesis de todo lo demás. Entonces, como vemos, tenemos que ser conscientes que muchos de los elementos que nosotros recibimos como información del folclore han sido sometidos a operaciones a ese folclore que lo han transformado, que no era la versión, si se quiere, original, sino la que se fue procesando a través de la enseñanza. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno reflexiona sobre estos temas, ¿no? Hay unos riesgos que tenemos que evitar en este proceso de formulación de los contenidos de folclore, que me parece que tenemos que estar atentos. En principio, inscribir los contenidos del folclore en un diseño curricular con estas divisiones en áreas y en niveles del ciclo educativo significa que hay que hacer una distribución del saber, del conocimiento del folclore en distintos espacios del diseño curricular.
Esto puede llevar a un peligro muy grande, como es la fragmentación del folclore, ¿no? Es desprender esa manifestación para ubicarla en el área de lengua del contexto social de producción de esa manifestación, o desprender una determinada danza, llevarla al análisis de campo artístico y no se considera cuál es el significado de esa danza dentro de la cosmovisión que tiene el grupo, y se termina enseñando, digamos, la danza en sí misma, que lleva a una cosificación y a una reificación de la manifestación, perdiendo la dimensión en la cual ese elemento adquiere su significado. Como dije también, el tema de evitar la estandarización en el tema de la enseñanza y la canonización, ¿no? El establecer que hay formas que son las originarias, preestablecidas y que no se pueden repensar, digamos. Esta fijación de modelos que hay que evitar, ¿no? Y que tiene una historia también ya en la educación argentina. Otro de las cuestiones que también es una herencia del pasado y que tenemos que pensarla nosotros en conjunto es evitar la provincialización del folclore. Es decir, todas manifestaciones folclóricas y los grupos que responden a sus tradiciones del folclore, básicamente, digamos, tienen un desenvolvimiento espacial, ocurren en una localización espacial. Pero por la propia característica de los currículos, que tienen que ser provinciales, se tienen que cernir, se tienen que limitar, digamos, a las jurisdicciones político-administrativas en sus enunciados, encontramos que muchas manifestaciones, que muchas expresiones del folclore realmente exceden los territorios provinciales o forman parte de un territorio provincial, pero lo comparten con otra provincia. Entonces, la espacialidad del folclore no necesariamente es una espacialidad provincial, pero se ha canonizado en muchos casos y ha hecho una estandarización pensando que determinadas manifestaciones folclóricas pertenecen a la provincia y se formula una provincialización de la manifestación, cuando muchas veces incluso empiezan a haber tensiones por quién es el que tiene el derecho sobre determinada expresión, como por ejemplo la tonada en Cuyo, si es de San Juan, si es de Mendoza, cuando las expresiones folclóricas y, digamos, lo que el folclore de un grupo no necesariamente tiene una espacialidad provincial, puede tener transprovincial o ser una partecita dentro de una provincia y no por eso representar al todo, ¿no? Entonces, vemos el caso de la copla, Baguala, Vidalita, será reconocida en el territorio donde esa práctica regular, tradicional, la realiza el grupo y la siente como propia, la siente que los aglutina, y no necesariamente vamos a decir que pertenece a tal provincia y vamos a provincializar esa expresión folclórica. Por otro lado, hay un requerimiento acerca de las necesidades en cuanto a formación que va a necesitar el docente que esté desarrollando la enseñanza de folclore. Básicamente, el docente va a tener que adquirir ciertas habilidades y conocimientos. En principio, va a tener que tener una formación en el conocimiento científico del folclore, actualizado. Cuáles son las actuales discusiones, las conceptualizaciones, cuáles son los principales, digamos, recursos metodológicos que está utilizando el folclore, cómo se relacionan las problemáticas folclore con problemáticas ambientales, con problemáticas vinculadas al arte, distintas dimensiones donde el folclore tiene un impacto y además el folclore es impactado por otras fuerzas. La otra cuestión es, digamos, el conocimiento o la formación en lo que hoy se llama las pedagogías de la interculturalidad reflexiva.
que supone, por un lado, tomar en cuenta la propia pertenencia cultural e identitaria que tiene el docente, pero también reconocer, digamos, todas aquellas alteridades que están en juego y que se presentan tanto en el ámbito escolar como en las relaciones del ámbito escolar con la comunidad. Entonces, esta pedagogía intercultural significa, por un lado, desarrollar una sensibilidad particular para entender y aceptar, digamos, otras formas de conceptualizar, otras formas de relacionarse con el mundo, de concebir al mundo, de concebir, digamos, al sujeto también. Y no solo debe incorporar estas visiones de ver la educación como parte de un proceso cultural, colectivo, donde hay que incluir la propia comunidad del ámbito escolar en ese proceso de elaboración de la cultura que se hace y donde el folclore va a ser un componente de ese procesamiento de la educación. Va a tener también que ser capaz de poder comprender y trabajar en el plano de la enseñanza con las distintas formas comunicativas y lenguaje, o sea, las pautas comunicativas y conductas que tienen los distintos grupos. Y esto en el tema de la enseñanza, en términos de comunicación, tiene una gran incidencia. Es decir, el docente va a tener que tener habilidades, capacidades cognitivas, expresivas y sociales para desarrollar la comunicación y la interacción intercultural dentro del espacio educativo en el cual va a desenvolverse. Tener conciencia, digamos, de las acciones que se desarrollan cuando está en juego este tema de la interculturalidad dentro de la propia práctica de la enseñanza. Hay todo un material de la oralidad que está en juego en la comunicación de los grupos folclóricos, del folclore, que es importante de recuperar también frente a una prevalencia que se le ha dado a la comunicación escrita y a sus formatos, y que es importante recuperar porque para que se produzca el proceso de construcción del aprendizaje por parte de los alumnos, un elemento significativo es tomar en consideración el ámbito sociocultural del que proviene, de pertenencia, donde éste se está constituyendo como sujeto. Es decir, esa base del folclore de la comunidad le puede dar al docente una base de sustentación donde poder seguir armando otros conocimientos. Para ello, requiere de parte de la escuela, de parte del docente. Hasta ahora está librado solamente a la voluntad del docente, pero requiere de que institucionalmente se promuevan proyectos comunitarios, proyectos escolares dentro de las instituciones, proyectos institucionales en los que se aborde el conocimiento, la identificación, el reconocimiento y la valoración del folclore propio de la comunidad escolar y de la comunidad mediata. Bueno, estos son algunos de los comentarios que podemos hacer respecto del estado en que se cuenta el desarrollo del análisis de los contenidos curriculares para que alcancen esta condición de núcleos de aprendizaje prioritarios y adquieran validez en todo el territorio de la nación. Y también esto está relacionado con la formación, está implicado, mejor dicho, en términos de los requerimientos de formación del docente que tenga que asumir la enseñanza del folclore en los distintos niveles.
Es un desafío muy grande para toda la comunidad que se siente comprometida con el folclore, su estudio, su valoración artística, su proyección artística, con todos aquellos que están interesados en todas las problemáticas que hacen la trama de identidades de nuestra sociedad. Y es un gran desafío porque significa que tenemos que lograr que el Consejo Federal de Educación acepte incorporar, que llegue a un consenso para incorporar estos contenidos de folclore en el diseño curricular de todo el sistema educativo nacional. Yo les agradezco la oportunidad de estar en comunicación con ustedes, aunque no sea personalmente en esta forma virtual, y esperemos que podamos lograr alcanzar esta importante meta en términos de garantizar el derecho a la educación en folclore entre los niños y jóvenes de nuestro país. Gracias a todos y nos veremos próximamente.